Nuevas reglamentaciones, nuevas propuestas para lo que son las deudas alimenticias. Los padres tan responsables que pagan los alimentos de los hijos y las madres que hay veces somos tan sumisas que simplemente no denunciamos porque como nosotros somos capaces. Pues hoy la doctora Catalina Cardoso nos trae una visión muy amplia de este tema y sin querer tomar posturas o machistas o feministas, simplemente reales. ¿En favor de quién? Del único que debe verse favorecido, que es el menor. Bienvenida, doctora Catalina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta invitación, siempre muy feliz de poder estar aquí acompañándolas y a todos ustedes. Esto es muy frecuente, cuando las parejas se separan, ¿qué tan frecuente es que el tema de los alimentos no se cumpla a cabalidad? No solamente tienen que ser parejas que se divorcien o que se separen, es padres o madres que no son corresponsables en lo económico. No sé si es una manifestación de afecto o es simplemente un ejercicio de poca responsabilidad, pero consultorios jurídicos y abogados son los casos que más llegan a nuestras oficinas. Ajá. Bueno, vamos a aprovechar porque vamos a tener línea WhatsApp habilitada. Si ustedes tienen sus preguntas, inquietudes, esta mujer es una gran conocedora del tema y pues que sea como esa puerta de entrada a un tema que puede ser mucho más complejo porque cada caso es individual y esto no va a reemplazar obviamente todo un proceso pues de acompañamiento, pero por lo menos sí una noción de lo que está pasando. Hablemos de qué pasa, cuál es la nueva reglamentación frente a este tema de esa responsabilidad de alimentos frente a un hijo. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que el derecho a alimentos o de sostenimiento no solamente de los padres respecto a los hijos, sino que también se puede presentar de los hijos respecto a los padres, cuando estos padres ya se encuentran mayores, con alguna discapacidad física o mental, enfermos o por cuestiones de edad que ya no tengan ingresos. También se extiende a veces a los hermanos que cumplan esas mismas características y a otras personas. Esto es para que ampliemos nuestro panorama y entendamos que este tema del socorro, ayuda, solidaridad y afecto es un asunto familiar. Por ejemplo, yo tengo un hermano discapacitado, mis papás ya no están vivos, me corresponde a mí ver por él. Corresponde a ti junto con los demás hermanos del núcleo familiar. Es que cada uno de acuerdo a su capacidad. Claro. Obviamente eso desde el punto de vista moral y ético casi que se debería dar por hecho, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos vamos a las leyes no siempre ocurre de esta manera. Así es. Esto es lo que nosotros hablamos desde el amor, desde el cuidado, desde la responsabilidad y solidaridad. Esto todo lo hacemos. Creo que muy pocos nos tienen que obligar a acudir, a acompañar al hermano con una discapacidad, a la mamá cuando se enferma y se envejece. Ustedes lo hacen con sus hijos, pero algunas personas no tienen estos conceptos claros y son simplemente, digámoslo, irresponsables para no emitir juicios más profundos. ¿Qué es lo que hay hoy? El año pasado se expidió una ley que este año fue reglamentado y creó el REDAM, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Es como un data crédito para aquellos papás, mamás o hijos que incumplen con sus cuotas alimentarias. Qué maravilla, por fin. Es maravilloso. Maravilloso, ya era justo. O sea, y entonces van a tener como un data credit, o lo tienen ya aplicado. ¿Y cómo los afecta? Porque hay mucha gente que dice, sale en la pues lista negra, pero que no le salga hacen ahí. nada. Total, yo no pido crédito ni en, ya saben en qué almacén, ¿cierto? Yo no pido crédito en ninguna parte, entonces a mí eso cómo me afecta. Peor, no voy a trabajar en una empresa, yo trabajo de manera independiente, no tengo cómo demostrar que estoy ganando y resulta que está trabajando por fuera y recibiendo por fuera. Y que los hermanos y la familia son los dueños de sus propiedades y de sus cosas. Espérense, de a uno, muchachos. Luego este tema nos pone así. Claro, por supuesto, y qué rico que nos conmueva, porque precisamente esto significa que nos conmueve situaciones personales o que hemos visto en otras personas. Y que tenemos que entender que esto es una condición de privilegio, pero también que es una situación de justicia. ¿Qué consecuencias jurídicas trae estar en el REDAM, en este data crédito de deudores alimentarios morosos? Primero, por supuesto, no te van a dar crédito en ninguna parte. Eso, por supuesto, para muchas personas va a ser una situación de exclusión, porque a veces pensamos que un crédito es porque voy al banco para comprar un carro, para comprar una casa, pero inclusive el crédito es sacar una línea celular. Unos zapatos. Unos zapatos. La lavadora. La lavadora. Para la otra. Por ejemplo, UNE, Claro, entre otras. Sí. Miren que esto nos va a afectar
hasta el acceso a los servicios públicos y cualquier acceso a cualquier crédito, por mínimo que sea. Bueno, nos van a decir, bueno, yo no me endeudo con nadie, no tengo celular, lo tengo en prepago, lo mismo otras cosas. Pero también va a afectar cosas mucho más graves. Salida del país. Eso, que hagan una batida en la calle y lo cojan, se va preso, se va para el camión de la policía. Bueno, esa no, pero la Esa salida... no, yo voy a pelear Hoy por se ella. había casa en Guajira, a ver. Claro, y la salida Que del se lo país. lleven. Entonces, imagínate estas personas que han estado en su situación y condición de responsabilidad y vayan, pues, es que de paseo para Cancún, para Miami. Migración Colombia les va a decir, qué pena. Qué bien. Devuélvase con su sombrero. Ajá. Pero una que me gusta mucho. Y es que ya las mamás o los papás ya no van a tener que pedirle permiso al otro para salir del país. Se acaba la patria potestad, se acaba. No, se mantiene, pero se ya no hay que mantiene. pedir. Y es O sea, pero ¿cómo maravilloso. así? Pero si yo o sea, no, espera un momento, la patria potestad es cuando tú o sea, eres ¿Compartida o sea, La hay patria potestad siempre se ejercía de manera conjunta, Comparto. pero es para todos los actos jurídicos. ok. Ahora, por ejemplo, y yo lo sé, y quizás mi clienta que quiero mucho, y si me está escuchando, sabrá que esto va a ser justicia en su caso. Estos, por ejemplo, padres que no pagan alimentos, pero se niegan por esas razones que no vamos a exponer Sí. a dar el permiso. Para que solamente por fastidiar a la esposa, a la ex esposa. Entre otras razones. Pero además, pues, piden a gritos ver a sus hijos, ¿no? O sea, eso es otra cosa, que yo No sé que es un piden. derecho de los Espérate niños. que ya vamos para allá, ya vamos para ¿Cierto? allá. Entonces, eso me parece muy valioso porque yo creo que muchas mujeres y muchos hombres se van a sentir identificados en esos casos en donde hacen ese esfuerzo para pasear con sus hijos o para salir del país y tener una vida diferente en otro país, para migrar, y el otro o la otra dicen que no, sin razón alguna o razón aparente alguna, porque detrás hay emocionalidades. Pues listo, si usted es un deudor alimentario moroso, No tiene derecho a nada. no tiene derecho a impedir la salida del país y usted sale con su muchachito llama a justicia. disfrutar. Vamos ahora con el régimen de visitas junto con lo que son los pagos de alimentos o no pagos de alimentos. Visitas no se van a limitar, ¿cierto? De manera automática. Si tú inicias un proceso, sea en comisaría, en ICBF o ante un juez, que es el verdaderamente competente, él deberá analizar en el panorama completo si el ejercicio de visitas puede estar afectando al niño. Perfecto. En ese caso podrá limitarlo, condicionarlo o suspenderlo. No tiene que ver con abandono económico, Ajá. pero sí de abandonos emocionales. Abandono emocional, que ese es otro que deberíamos tratar más adelante. Sí. Miren, hay una cosa que a mí me gustaría decir, más allá de lo que nos pueda causar esto, ¿cierto? De que los pueda muchas veces o calentar la sangre o por el contrario ponernos en una postura en la cual yo he estado de, venga, es que yo soy capaz, es que yo puedo con mi hijo sola, es que yo le voy No a... lo necesito. Miren, esto no es del adulto, esto no debería, se los digo con el corazón, esto se lo comentaba ahorita la doctora Catalina, esto no debería ser desde ese orgullo del adulto de yo puedo solo, esto debería ser desde el honor que nuestros hijos deberían recibir. Y el derecho que Y el tiene. derecho, y el honor, es decir, yo te honro y venga que yo lo voy a hacer por usted, así yo no lo necesite y se lo guarde en una cuenta, pero se lo voy a hacer porque usted Siempre realmente lo lo vamos a merece. necesitar, así sea para lujos y suntuarios. Ajá, lo es que es un quiero decir derecho que no de lo ellos. necesitas, una maravilla. Pero bueno, ¿qué más consecuencias? Por ejemplo, si usted va a contratar con el Estado, inmediatamente en la entidad estatal van a consultar y si estás allí, se suspende la contratación hasta que no estés a paz y salvo. ¿Qué pasa, doctora Catalina, con aquellas personas que, como decía Sandra, ejercen como emprendedores, hacen negocios de manera informal, mejor dicho, no tienen de Y lo hacen cómo precisamente con mostrar? la intención de no tener que pasar o De evadir. facturar. Ya los abogados tendremos que utilizar todos los mecanismos de investigación patrimonial para lograr reconstituir patrimonios y encontrar dónde están aquella liquidez, pero efectivamente hay casos en donde no hay se encuentra. manera. Y entonces ahí que dicen, es que, ay, entonces vayan de los papás, los abuelos, demande a los abuelos. Efectivamente se pueden ir hasta los abuelos, pero además de eso, también pueden tener consecuencias penales por inasistencia alimentaria, que es un delito, que eso les va a generar no solamente un posible prisión,
sino también el antecedente penal, que es Claro. terrible. Doctora Y hoy Catalina. con el REDAM, pues miren todas estas Todas. consecuencias. ¿Qué pasa si una persona, hombre o mujer, no cumple con alimentos y resulta que dice que es porque no trabaja, pero se casó con una persona que tiene mucho dinero y en el matrimonio que tienen no hay partición de bienes? Pues no hay capitulaciones. No podemos Ahí ir, se va hasta ahí. se va hasta ahí, porque Ajá. no podemos hacer corresponsable a su Alguien nueva que sí. Pareja. por su irresponsabilidad, Perfecto. ¿cierto? Preguntas por WhatsApp tenemos, Pero doctor. espérense que es que no he terminado con las listo, entonces vamos a hacer consecuencias. una A ver. cosa, para que terminemos Sí. acá. Claro, tenemos 2 preguntas, entonces que termine la Claro. doctora, acá vamos a un corte y dejamos para que ustedes también sigan haciendo sus preguntas y en la segunda parte Eso. atendemos entonces inquietudes. Entonces vamos a Listo, terminar la terminemos parte entonces. Más consecuencias. Te vas a posesionar en un cargo público o privado y te van a consultar en el REDAM. Lo mismo que la contratación. Lo mismo. Entonces, para los funcionarios públicos van a tener que estar al día. Ojo, señores militares y policías que a veces están muy endeudados, les genera causal de proceso disciplinario. Entonces miren que ya se pone una situación muy compleja. ¿Por qué se hizo popular en estos días el REDAM? Porque precisamente un funcionario público se iba a posesionar de su puesto y le apareció la anotación. Y para los políticos también. Por supuesto. Qué bueno. Y finalmente, si usted, por ejemplo, compra un carro o compra una casa, se va para registro, se va para tránsito y aparece allí, no puede completar la venta. O sea, no pueden ni vender. Mejor dicho, o sea, los deja limitados cerraron como por todos persona. lados. Bueno, Me encanta esa conclusión tan humana y tan ciudadana. Los deja el límite en el ejercicio de sus derechos. pero Y me si parece usted que quiere- es una decisión muy ecuánime porque al final quien no está cumpliendo con esa parte, con los derechos del menor, también está poniendo el límite el derecho del menor. Así Entonces es. es ponerlo, mejor dicho, en las mejores, en igualdad de igualdad de Y condiciones. yo creo que esto aplica para los que realmente, como dice Sandrita, burlan la moral, burlan el amor de su hijo y burlan a la justicia, porque hay gente que realmente, hay hombres que realmente no podemos decir una ley de insolvencia como hablamos, no tienen de dónde y se puede comprobar, pues obviamente habrá que llevar otro Claro, por acuerdo. supuesto que sí, porque tienen. pues No, como es que los una hay cosa malos, es que hay cosas que Sí, no hay de tengo de todo. dónde y hay otras que uno dice tengo de dónde, Sí, pero pero no no me más da la para no gana. dárselo. Voy a hacer todo lo posible para no Eso es lo que entregárselo. yo digo. Lo que me parece que es inhumano, pero bueno, ay, esto me gusta, vamos a un corte, ya regresamos, usted no se mueva. Se calentó la poza. Seguimos hablando con la doctora Catalina Cardoso acerca de las demandas de alimentos, de la nueva regulación que hay para los padres morosos, y también son padres morosos y madres morosas. madres pues. morosas también. Sí, pero es que, pues, cuando yo me refiero a padres puede ser de cualquiera. Lo que pasa es que como ahora hay que decir padres, madres, pues, o sea, Madrus. Madres, pero bueno, madres. ustedes me entendieron. El caso Progenitores. es que, progenitores. Eso. Vamos a leer las preguntas de nuestros televidentes. Listo, deben estar mientras yo me buenísimas. desenredo aquí de todo A ver, yo me esto. volteo que soy la que está más cerca. Consultorio Sandrita, usted- jurídico al aire. Al aire, Ya que tal Sandrita mira Están buenas, ahí. vea. A ver. Hola, buenas tardes. Si el papá de mi hijo se atrasa 1 o 2 meses, ¿tiene cobro de intereses? Pues Muchas claro gracias. que sí. Así de sencillo te contesto. Y cuando uno se demora en pagarle al banco, al otro día le están cobrando uno intereses, pero además le están cobrando a uno porque lo llaman 20 veces al día a uno Sí, al celular, además. y mensaje de texto, email y demás. Inmediatamente entra en mora, inmediatamente empiezan a cursar intereses, que es el 0.5% anual. Buenas tardes, soy Lía. Quisiera saber, si un padre nunca responde, ¿eso tiene tiempo para expirar? Y lo otro, si en la empresa lo cubren para no responder, ¿se puede hacer algo? Mil gracias, saludos para todas, buen día. Increíble. Buenas Escuchar tardes, esta Lía. Pues aquí tenemos 2 preguntas. La primera, no utilicemos la palabra expirar, se llama prescribir. Y mientras los hijos sean menores de edad, no prescribe. Entonces, mientras estén menores de 18 años, sean niños, niñas, adolescentes, tú tienes todo el tiempo como mamá, pero no solamente como un derecho, sino sobre todo como un deber, como ahorita lo hablábamos, Olguita, de iniciar la fijación de la cuota alimentaria, que ese es el primer paso, y luego demandar ejecutivamente para lograr no solamente que embarguen, sino todos estos registros en el REDAM. Pero si cumple 18 años y nunca, o sea, nunca Ya, vio, o sea, y ahora viene la universidad, que es de las cosas más costosas,
pues no se puede hacer como un acumulativo para que después llegue. Pero ya no será la Retroactivo. mamá, sino que será el hijo, ya empoderado en su mayoría de edad, quien elaborará los ok, procesos maravilloso. judiciales. Ahora la empresa. Y lo segundo, hemos encontrado muchas situaciones en donde la empresa le avisa para que renuncie. O la empresa se hace la callada para no retener. La oreja mucho. No. Entonces, ¿Y uno una qué empresa hace, y se los familiar o enseño qué? a mis No. estudiantes, uno le escribe al juzgado, le dice que la empresa, no obstante haber sido notificada, no contesta, entonces el juez, como tiene tanto poder, sanciona a la empresa. Qué bien. Ay, no, qué bueno. Venga, doctora, hay algo, y es que hay como una parte que hay veces se aprovecha de la ley. ¿Cuándo se considera incumplimiento y cuándo no es un incumplimiento? Del tema de Incumplimiento es no alimentos. pagar. Porque es que hay papás que llegan y dicen que cada 3 meses ponen una quincena. Ah, eso es incumplimiento. Es que el Listo. incumplimiento puede ser parcial, total o inoportuno. Puede haber gente que tenga una cuota alimenticia y puede los que no. Los que no se regulan y entonces Y se hay que pagan fijarla. con intereses. Los que sí tienen la cuota tienen que pagarla. Pero ¿qué pasa en este momento donde todo ha subido tanto en el Se último puede año? pedir aumento de cuota alimentaria. Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué más Pregunta. preguntas por acá. Vamos a ver. Vamos a y ahí ver. le dejo para que enseguida me contestes cómo ¿Cómo ingresar llegamos allá? Al redam. Al redam. A ver, dice, Listo. buenas tardes, si es un padre agresivo, el hijo siente temor por el padre por estos actos agresivos, debe dejarlo ir a pasear con él solo porque cumple con su cuota alimentaria. Muy buena pregunta. Primero, la cuota alimentaria es independiente de las visitas. Así como el padre cumplidor de la cuota alimentaria, por eso no tiene derecho a compartir, porque pareciera como si estuviera pagando el tiempo. Y el niño no es una cosa. Tampoco el padre incumplido se le limitan las visitas. En este caso, si el padre es agresivo, te invito a que vayas a una comisaría de familia, al ICBF, a uno de los consultorios jurídicos si eres una persona en situación de vulnerabilidad económica, y allí, precisamente por la violencia de todo tipo, que seguramente es física, emocional, psicológica, simbólica, económica y demás, pueden restringirle y limitarle las visitas. Y si estamos hablando ya de un niño o niña adolescente, puede alzar la mano y que su voz sea escuchada. ¿A partir de Y qué edad la voz es escuchada? a partir de siempre la voz es escuchada. Siempre. Simplemente hay que acudir a un equipo interdisciplinar para que sepa interpretar el lenguaje de los niños, niñas y adolescentes y que esa voz sea interpretada en debida forma. Lo que se debe hacer es ir primero a comisaría de familia pone los psicólogos Sí. lo remiten a bienestar familiar y en bienestar familiar se Puede pone ser otro o acuerdo comisaría psicológico. o bienestar familiar. Ambos tienen equipos psicosociales. Sí. Y esto puede escalar a juzgados que también tienen equipos psicosociales. La pregunta que nos están haciendo por el interno es ¿cuál es el punto de la cuota alimentaria? O sea, ¿En cuánto este está? momento, ¿en cuánto está? ¿O hay un porcentaje frente a lo que No, ganancias? Muy importante. La cuota alimentaria se fija a partir de 2 criterios. Primer criterio, la necesidad, es decir, los gastos del niño, niña o adolescente. No van a ser, y perdónenme la realidad, los mismos gastos de un niño que está en la ruralidad a un niño que está en la urbanidad. Aquí tenemos gastos mucho más altos. Claro, Y total. no es lo mismo un niño, por ejemplo, que esté en estos barrios periféricos a un niño que está en otros barrios de clase media alta. Eso se llama el componente de necesidad, en donde está vivienda, alimentación, educación, salud, vestuario y recreación. ¿Listo? Versus la capacidad de papá y mamá. Porque, claro, todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran de todo, pero hay un límite que es el principio de realidad. ¿Cuánto ganan los papás? Exacto. Mira, acá tenemos otra. Dice, el papá de mi hijo vive en otro país, él sí cumple con la cuota alimentaria, pero no quiere firmar la autorización para salir del país. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo primero que te invito, mamá, es a que lo cites a una audiencia de conciliación. Esto lo puedes hacer a través de consultorios jurídicos, si perteneces a estrato 1, 2 o 3, o a un centro de conciliación privada, donde tendrás que acudir con abogado. Si no logras allí, puedes iniciar un proceso que se llama de permiso de salida del país y demostrando, por ejemplo, si es salida por vacaciones, que garantizas el retorno del niño al país, porque es de vacaciones y eso cómo, con los tiquetes, con la matrícula del colegio, entre otras, o garantizas que no obstante migrar a otro país, no se va a desconectar el niño del padre, el juez va a dar el permiso. Ok, ahora aquí la pregunta es cómo ingresar al Redam. En Redam. Yo no voy a poder Redam. 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 Listo. Bueno, entonces vamos a aprender el paso a paso como el ABC.
Lo primero, mamás y papás, que ustedes tienen que tener claro es que tienen que tener un documento en donde está fijada la cuota alimentaria. ¿Listo? Si no la han fijado porque nunca se han sentado a conciliar o nunca han pasado por un juzgado, no lo han fijado porque se quedó en un acuerdo verbal, primero que todo la tienen que fijar, porque solo con el documento en que diga papá le debe al niño tanto mensual y le pagará a la mamá, hasta ese momento no podemos considerar que existe la cuota alimentaria. Perfecto. Listo. Para poderla fijar, antes de llegar allá, nuevamente tenemos que acudir a un centro de conciliación y si fracasa la conciliación, vamos al proceso que se llama fijación de cuota alimentaria. Listo. Ya tenemos una sentencia en donde dice papá tendrá que pagar tanto al hijo mensualmente. O un acta de conciliación donde el papá se compromete a pagarle al hijo tanto. Ya tenemos lo que se llama el título. Es como si fuera un pagaré, como si fuera una letra de cambio, pero se llama título ejecutivo. Cuando empieza el incumplimiento, al primer mes, a los 2 meses, el tiempo que sea demora, tendrán ustedes que presentar una demanda que se llama ejecutiva de alimentos. 2 caminos, mamás, si ustedes o papás, si se encuentran en estrato 1, 2 y 3, consultorio jurídico. Tenemos más de 23 facultades de derecho en toda la ciudad. Tanto en el norte, por ejemplo, en la Universidad de San Buenaventura, donde allá tengo mis estudiantes, como en el sur, la Universidad Lasallista, donde también tengo mis estudiantes, o cualquiera de las que tenemos en la red de consultorios jurídicos. Allí nuestros estudiantes están con mucho amor haciendo y aprendiendo estas demandas. Qué bien. Si no pertenecen a estos grupos, acudan a un abogado que ellos presentarán la demanda ejecutiva. Y en esa demanda le van a pedir al señor juez, por favor, inscripción en el REDAM con todas tus consecuencias. Y me lo enreda. En el REDAM y me lo enreda. Hay que decir a los progenitores que no están cumpliendo, en el REDAM los enredaron. No, los enredaron, no, se enredaron solitos. Por Vuélvanse eso, responsables. Los porque es que enredaron uno por tiene- irresponsables. Sí, ya, con el oficio que emite el juez, se inscriben, que la página es virtual, ustedes pueden buscar ahorita REDAM, ¿Eso cuándo empezó a regir? ahorita, Pero ahorita es... hace un mes acaso. que está Está en nuevo. decreto Y no reglamentario, habrán sí. casos así como para conocer qué chévere uno sabe. Ay, de chismes, Ah, sí, amiga. sí, Tenemos sí, dos sí, preguntas. Tenemos No otra se preocupe que Que de poquito le entre el contamos, afectado. venga. Claro, con la cédula podemos averiguar. Ay, Bueno, qué está bien, bueno. ¿no? Buenas tardes, tengo un niño y le dieron la custodia de mi niño a su papá. No me No. permiten verlo porque no pago una cuota. Mi pregunta es, no trabajo, tengo más hijos y no veo a mi niño hace 3 años, Dios mío. Pues la doctora Catalina ya nos decía, Bueno, las mamá. visitas son separadas a los alimentos. Muy bien, si ven que tengo muy buenas alumnas. Sí. Bueno, mamá, veo que eres una mujer en condición de vulnerabilidad económica, te recomiendo que acudas a un consultorio jurídico. Tenemos extraordinarios estudiantes y asesores que te pueden apoyar. Lo primero para disminuir la cuota alimentaria de conformidad a que no tienes empleo u otros ingresos y que tienes que responsabilidades. sostener a otros hijos y a ti misma. Eso es lo primero para que no se te siga incrementando la cuota. Y lo segundo, puedes acudir también a Comisaría de Familia y al ICBF para que exigir no solamente tus derechos, sino los derechos de tu hijo a compartir contigo, porque aquí se le están vulnerando sus derechos. Nuevamente, la cuota alimentaria es independiente de las visitas, porque es que si fuera por esto, estamos tratando sin dignidad a los niños, niñas y adolescentes porque estuviéramos comprando o no comprando Sí, su tiempo. pague su visita, mejor Pague dicho. su visita como si Tal fuera una cual. prenda. No me lo deja ver, no paga, entonces no se lo dejo ver. No tiene que ver con el Tenaz. dinero. Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde y Claro. en esa confusión no se da cuenta que hay momentos donde no se dejan ver o por lo que nos escribe la otra televidente o porque uno de los padres es agresivo o porque O- tiene comportamientos inadecuados frente a sus hijos. Pero no solamente eso, yo creo mucho y estoy absolutamente convencida que los niños, niñas y adolescentes son adultos. Entonces hay que escuchar sus quereres y sus afectos, porque así como nosotros hoy decimos, no quiero salir, no quiero ir, ¿por qué los niños, niñas y adolescentes no pueden alzar su voz a decir, no quiero ir porque allá me aburro, no quiero ir porque allá me dan mala comida, no quiero ir porque no, me da la gana ir? Exacto, así de sencillo. Y también es muy importante que los
que los progenitores muchas veces no se permiten compartir con sus hijos porque dicen, no tengo un trabajo, entonces yo qué me voy a acercar por allá si no doy plata. También es bueno entrar en que el niño no solo necesita la plata, que pues, obviamente es su sustento, pero que el amor de ese padre puede influir en un adulto sano y Yo creo que uno tranquilo. tiene que despojarse de cualquier diferencia que tengan los adultos y dejar de pensar en ellos y pensar en el niño. O sea, yo digo, y lo digo, que tan fácil sería donde uno se sentara a conversar, estos papás se sentaran a conversar y venía, o sea, vos y yo no nos llevamos, por uno nos separamos o por X no estamos juntos, pero tenemos un hijo en común, o sea, que él se lleve lo mejor de nosotros. Así es. Así nosotros no estemos juntos, o sea, que todo fuera conversadito, no a los trancazos. Vengamos Vamos con otra este pregunta. mensaje que me encanta porque es un papá el que está escribiendo y Me es que este encanta. problema Claro, que se empoderen y no que tiene visibilicen. distinción de sexo, o sea, me parece que es maravilloso que los hombres también se expresen en esto. dice. La mamá de mi hija me prohíbe verla cuando tiene rabietas, a veces hasta 2 meses. He ido a varias instituciones y nunca pasa nada. Siempre cumplo con la cuota alimentaria. Pues tiene rabietas la mamá. La mamá, No la niña. Cuando tiene mamá. rabietas. La otra niña de la casa. Esa, la otra niña tiene rabietas y no le deja ver Muy la bien. hija. Papá, pues gracias por escribirnos. Nos encanta que también los hombres se empoderen y reclamen sus derechos y se visibilicen, porque también el machismo los ha llevado a que no reclaman sus derechos, porque inclusive algunas instituciones los rechazan o los discriminan. Papá, nuevamente, vete a comisaría, vete al ICBF para que se exija el cumplimiento de las visitas. Si es rabieta de la mamá, pues ella tendrá que hacer un proceso terapéutico para que se le quiten las rabietas, y si es de la niña, pues también el equipo psicosocial para entender en qué consisten esas rabietas y poder desarrollar unas visitas, un derecho de compartir sano, Hay algo amable, aquí. amoroso. Eso, me encanta que lo acaba de decir doctora Catalina, porque es que muchas veces en ese ejercer nuestro derecho a la patria potestad, nuestro derecho a las visitas, entonces decimos, es que yo tengo todo el derecho y llego con la policía a la casa. Y eso puede causar unas fracturas muy fuertes emocionales con los niños. ¿Cómo poder lograr a conciliar? O sea, es que qué bueno que fuéramos capaces de hablar y de arreglar los problemas por fuera sin que nuestros niños se vieran perjudicados. Lamentablemente, a veces tenemos que acudir a la policía de infancia y adolescencia porque es el único camino que a veces tienen algunos papás y mamás para poder ejercer su derecho de visitas, porque ni un comisario, ni un defensor de familia, ni un juez lo logran, ni siquiera un equipo psicosocial. Pero a mí me parece revictimizante para el niño, que sus recuerdos... Traumatizante. de- Además, porque es que un policía es una figura de autoridad, entonces llega a la casa y dice, me van a meter preso, yo qué hice sea, mal, mi ¿cuántos mamá se la van a traumas? llevar, mi papá se lo van a Entonces, llevar. Es pero- algo muy traumático para ¿Cuántos ellos. adultos dicen? Es que tengo ese recuerdo y ese es el que no me ha dejado avanzar, soy una persona insegura. O sea, miren lo que es una cadena que arrastra Es y tanto acaba con todo. para la persona que está limitando las visitas pensar, aquí me van a llegar con policía y finalmente me voy a terminar haciendo daño yo y haciéndole daño a mi hijo o hija, pero también ese otra persona decir, ¿hasta dónde voy a exigir mis visitas? Que tiene todo el derecho de llamar a policía, pero pensar muy bien que ese ejercicio no sea revictimizante. ¿Yo qué le voy a hacer a mi hijo? Yo qué le voy a Siempre hacer. uno pensar también No, desde y saben ese que lado. para finalizar, los progenitores deben pensar que ellos no se quieren, pero la relación de los hijos con ellos va por aparte de la que hubo de pareja. sí, Pero o sea, la también- gente no entiende que y eso va también por ser aparte. sinceros. Sí. La paternidad y la maternidad no tiene que ser impuesta. Si el papá no quiere el hijo, pues no tengo cómo obligarlo a Ah, amar. sí, eso también es otra esas son cosa. sus decisiones. Sea responsable en lo económico, pero tampoco se ponga a violentar una Que relación otro trabajo que no se ha depende de construido. quién esté Pues- con el niño para fortalecerlo en esa ausencia que va a tener. Doctora Catalina, ¿dónde la encontramos? Bueno, ustedes me pueden encontrar Yo sé que primero. voy para clase. ¿Dónde es la clase? Por supuesto, bienvenidos siempre a clases, siempre estamos dispuestos a recibirlos a todos ustedes en cualquiera de las universidades en donde actualmente me encuentro vinculada, sea la Universidad de Zamora Ventura o en otras universidades como Unilasallista. Allí los podemos recibir en los consultorios jurídicos. Recuerden, la población 1 de estrato 1, 2 y 3. Y dependiendo del domicilio. ¿Y redes Pero sociales? a mí también me pueden encontrar en el siguiente WhatsApp, 300-653-8278, y también me pueden encontrar, como ven allí, en Twitter y en Instagram. No solamente pues para asesorías jurídicas, sino que todo el tiempo estoy compartiendo mucha información jurídica que es de mucho interés. Tiene un grupo cerrado en Facebook. Yo no soy abogada, pero es que me divierto un montón. Sí. Bueno, los invito para que pertenezcan, nos buscan en Facebook.
Nos llamamos Wiki Lawyers, Ajá. una comunidad de 22.000 abogados y abogadas y estudiantes de todo el país y todos los que quieran Y una participar. chismosa. Oiga, yo quiero ser chismosa para ir al Randan a ver cómo va. Ah, claro, A por ver supuesto. quiénes están ahí ya en el Mejor Randan. dicho, venga, muchachos, nos vamos a Radam. separar un segundo porque ya Redam. tenemos- Hija, Y ya volvemos.